Hola niños, buenos días. Nuestra mini lección de lectura de esta semana la vamos a basar en el cuento popular del gato con botas que leímos anteriormente en nuestra lectura oral para todos los días. Entonces, ¿qué vamos a aprender esta semana? Esta semana vamos a aprender sobre los elementos del cuento, las partes del cuento, cómo está conformado un cuento. Ya en semanas anteriores hemos hecho nuestra estrategia del guante, ¿verdad? En la cual nosotros identificamos las diferentes partes. ¿Cuáles son estas partes? A ver si te acuerdas, a ver, piensa. Una de las partes son los personajes, la otra parte es el ambiente y la otra parte son los sucesos o los eventos. Esto nos ayuda cuando tenemos que contestar preguntas como ¿quiénes son los personajes del cuento? ¿En qué lugar ocurrió la historia? ¿O qué sucedió en la historia? Esto nos ayuda el saber cómo está constituido un cuento, cuáles son sus elementos, nos van a ayudar a poder responder estas preguntas en oraciones completas con nuestras oraciones, ¿verdad? Que siempre utilizamos los personajes eran, la historia ocurrió en la historia pasó tal cosa. Pero para poder entenderlo mejor, vamos a ir desglosando cada una de estas partes para poder entenderlas mejor. Y la primera parte que vamos a aprender de cuál es la estructura de una historia va a ser acerca de los personajes, ¿verdad? Como ya tú sabes, los personajes son todas aquellas personas, animales o criaturas que pueden estar en una historia, ¿verdad? Pueden ser reales, pueden ser ficticias, pero son todas aquellas que participan en una historia. En El gato con botas es una historia de un cuento popular en el cual los animales, como son el gato, hablan, ¿verdad? Y las personas también. Entonces estás mezclando personajes reales con personajes ficticios de fantasía. ¿Para qué nos ayudan los personajes? Los personajes nos ayudan a entender cómo piensa el personaje, qué siente el personaje, cómo actúa el personaje. Entonces debes analizar cómo es el personaje, tanto por fuera como por dentro. Esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que los personajes tienen dos componentes, cómo se ven y cómo son interiormente. Y eso nos ayuda a poder contestar todas estas preguntas acerca de las acciones de los personajes. Cuando analizamos el gato con botas, entonces primero nos vamos a encontrar con un grupo de personajes. Estos personajes, como lo puedes ver aquí en la pantalla, están compuestos por el papá, ¿verdad? Y los tres hermanos. Pero aparte de ese papá y esos tres hermanos, que eran la familia, habían otros dos personajes, que eran el burro o el asno y el gato, ¿verdad? Este gato es un personaje que va a ser muy importante en esta historia. Y cuando te digo que es muy importante, es porque quiero que pensemos acerca de algo de los personajes que no hemos visto hasta ahora. Y es que los personajes los podemos dividir en dos tipos de personajes. Cuando te digo que hay dos tipos de personajes, me refiero a que hay personajes que son principales y hay personajes que son secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los personajes principales son aquellos que durante toda la historia van a tener una acción constante, ¿verdad? Van a estar haciendo diferentes actividades y van a realizar la mayoría de los eventos que están en esta historia, mientras que los personajes secundarios solamente van a aparecer en una parte de la historia. Este es el caso, por ejemplo, de los hermanos. Los hermanos del hermano menor solamente aparecen al principio de la historia, pero el hermano menor y el gato van a aparecer durante toda la historia. Por eso estos dos personajes son personajes principales. Entonces, ahora quiero que tú pienses en lo que te acabo de explicar. Si hay personajes principales y hay personajes secundarios, quiero que observes estas tres fotos de tres personajes que aparecen en la historia.
Y de acuerdo a lo que leíste y entendiste en el cuento, quiero que me digas cuál es el personaje principal y cuál es el personaje secundario. A ver, vamos a pensar un rato y vamos a comentar en nuestra casa cuál serían los personajes principales y cuál sería el personaje secundario. Entonces vamos a ver. Los principales serían la princesa y el rey, porque ellos están durante toda la historia, ¿verdad? Y el personaje secundario sería el guardia, porque el guardia solamente aparece en porciones muy pequeñas de la historia. En esta foto tenemos más personajes, ¿verdad? Y quiero que volvamos a hacer el mismo ejercicio. Observa, piensa. ¿Cuáles son los personajes principales? ¿Cuáles son los personajes secundarios? Vamos a ver. Pensemos. Ok. Comentamos y volvemos. Los guardias. ¿Quiénes dijimos que eran los guardias? ¿Principales o secundarios? Secundarios. Muy bien. Los guardias son personajes secundarios porque solamente actúan en una parte de la historia. Ok, vamos con los trabajadores del campo, ¿verdad? Con los obreros que estaban trabajando en el campo. ¿Son personajes principales o personajes secundarios? A ver, yo pienso que son personajes secundarios porque solamente actúan en una parte cuando le dicen al rey que todas esas tierras pertenecen al marqués. ¿Y qué pasa con el ogro? El ogro se transformaba, ¿verdad? Pero también se transformó por muy poquito tiempo, ¿verdad? Se transformó en un león y después se transformó ¿en qué? Se transformó en un ratón. ¿Y qué pasó con el ratón? Se lo comió. ¿Quién se lo comió? El gato. Y el gato es un personaje ¿qué? Un personaje como principal, porque el gato ya apareció antes, ¿verdad? Cuando se lo regala el papá al hermano menor y aparece cada vez que están paseando por el campo, cuando lo sacan del agua, cuando va con el ogro, aparece en diferentes eventos. Entonces, el gato es un personaje principal. Ahora vamos con el segundo elemento. El segundo elemento es el ambiente, ¿verdad? Y el ambiente es todo lo que está alrededor, ¿verdad? Lo que está alrededor es donde sucede, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo un video para ustedes y estoy en mi casa, ¿verdad? Estoy aquí afuera, en el patio de mi casa, entonces este es mi ambiente. Tú en tu casa estás probablemente en tu cuarto o estarás en tu mesa con tu computadora viendo este video. Entonces tu ambiente es tu casa, ¿verdad? Entonces cuando pensamos en ambiente, pensamos dónde sucedió la historia. Y vamos a pensar entonces en el cuento del gato con botas. ¿Dónde sucedió? ¿Verdad? ¿Cuándo sucedió? Porque cuando hablamos de ambiente, también hablamos si es de día o si es de noche, si es afuera o si es adentro. Entonces, tengamos siempre esto en cuenta. El ambiente quiere decir dónde y cuándo sucede una historia. En esta diapositiva vamos a entender mejor cómo son los ambientes y dónde suceden las cosas, ¿verdad? Nos preguntamos y vamos a ver diferentes ambientes para preguntarnos dónde sucedió el cuento del gato con botas. Entonces, ¿sucedió en esta casa? Tengo que pensar y tengo que recordar. ¿Dónde pasó? ¿Sucedió en la playa? ¿Tú crees que pasó en la playa? ¿Había olas? ¿Había mar? ¿Había arena? ¿O sucedió en un río, con un castillo, con otros animales? ¿Dónde sucedió? ¿O sucedió en un gran castillo con un rey y princesas? ¿Pasó de día o pasó de noche? Entonces, veamos las fotos y analicemos. Yo creo que en este cuento los ambientes fueron varios, ¿verdad? Porque al principio de la historia pasó en un campo donde el hermano menor vivía con sus hermanos y su papá. Y de ahí se empezó a desarrollar la historia hasta que al final de la historia también sucedió en un castillo, ¿verdad? Que fue donde terminaron viviendo el gato y el hermano menor. Cuando hablamos de ambientes,
puedes comprender mejor viendo estas fotos. Por ejemplo, al principio, este era uno de los ambientes, ¿verdad? Donde el hermano mayor heredó el molino. Este es otro ambiente, ¿verdad? Cuando el hermano menor está con el gato y están cerca a un río. Aquí hay otro ambiente, ¿verdad? Donde hay unos trabajadores que están en el campo. Y este es otro ambiente, que es el castillo del marqués. Entonces, como puedes observar, los ambientes varían de un sitio a otro de acuerdo a los eventos que se suceden en la historia.